Ahora seguimos con el licenciado Marcelo Lavanda, él es docente de la UAI, docente de traumatología y semioquirúrgica y además parte del staff del CT. Hola, buenos días. Hace bastante tiempo que no andaba por acá, por la academia, unos cuantos años, pero me es muy grato cuando tengo la posibilidad de compartir con los médicos y ver que hablamos todavía el mismo idioma. Y cuando me pongo a pensar, cuando me dijeron de armar esta charla, me puse a pensar mucho desde el punto de vista kinésico, ¿sí? Para salir desde el punto de vista médico, pero con siempre la necesidad de darle a nuestro accionar un fundamento, sobre todo la parte biológica, y no la idea de transmitir qué es lo que se debe hacer, sino que para mí cada día más es el tema de que la rehabilitación es un tema conceptual. Hay que tener los conceptos claros y después no importa la manera en que lo hagas, no importa la herramienta que elijas. El tema es llegar a producir esos resultados. Entonces, hace tiempo que vengo basándome mucho en el tema de razonamiento clínico, de cómo llegar a las cosas, y también con el tema de la biología, que debe ser el ABC donde nos apoyamos. Entonces armé esta charla y gratamente me encontré con lo que expusieron los dos médicos, con muchas cosas que yo ya tengo acá adentro. Y eso te hace tener una idea de que vas por el buen camino, de que a pesar de que por ahí no te veas habitualmente, todavía seguís manejándote con los aspectos importantes en lo que hace la rehabilitación. Mis objetivos acá son bastante simples, ¿sí? Yo quiero, a través de esta charla, empezar a contrastar ciertas cosas que hacemos kinésicamente con lo que pasa a partir de la cirugía. Ese es uno de los principales elementos que tengo como base para esto. Mi idea también es, a partir de esta charla, que establezcamos puntos comunes en el proceso de rehabilitación que tienen que ver con estos procesos biológicos. Y, obviamente, darle una base científica a lo que hacemos, ¿sí? Estamos en una época en la cual la parte científica tiene dos extremos. Aquellos que la ponen por encima de todo y otra parte kinésica en la cual dice lo que vale es la expertise clínica. Y creo que ninguno de los dos extremos son buenos. Pero bueno, estamos en una reunión científica. Entonces, esto es con lo cual tenemos que empezar a entender, ¿sí?, lo que pasa en la rehabilitación del ligamento cruzado anterior. ¿Qué es lo que pasa cuando el médico terminó su tarea, ¿sí?, y el cuerpo está empezando a tratar de resolver este nuevo elemento que está dentro del cuerpo y que va a sufrir, ¿sí?, biológicamente diferentes etapas? Lo primero que sucede, como ustedes vieron, se toma el injerto, se introduce dentro de la rodilla y ese injerto perdió su vascularización. Por lo tanto, empieza a sufrir un proceso de necrosis. Ese proceso de necrosis, ¿sí?, dura unas 2 o 3 semanas, en donde a la vez se va produciendo una inflamación en la zona, en la cual los fibroblastos se van a encargar de repoblar la zona. Una vez que se repobla esa zona, ¿sí?, se va produciendo una especie de sobre sinovial sobre ese ligamento, que es lo que va lentamente a producir la revascularización. La sinovial lo rodea y empieza a brindarle los pequeños vasos que lo van nutriendo. Este proceso de revascularización dura entre 3 y 4 meses. Entonces, acá es donde empezamos a tener los primeros indicios de cómo debemos manejarnos. Los primeros 3 o 4 meses tenemos un tejido que se está revitalizando y que por lo tanto tiene poca capacidad de defensa. Por lo tanto, nuestro accionar debe ir claramente a protegerlo, no a estresarlo en demasía. Si nosotros lo estresamos, todo tejido que no tiene vascularización no tiene capacidad de defensa. Entonces, eso puede ser una de las alteraciones, una de las fallas en nuestra rehabilitación. Por otro lado, nos tenemos que acordar siempre que estos túneles deben cerrarse y debe producirse la osteointegración de este ligamento, que tarda normalmente de 6 a 8 semanas. Pero también depende del injerto, porque tenemos injertos que tienen pastillas óseas, injertos que no. Hueso con hueso pega mejor, pega más rápido.
Ese es otro de los elementos que hay que tener en cuenta y que determinan, ¿sí?, en nuestros casos, por qué yo hago correr a un paciente operado de cruzado recién al tercer mes. Y porque tienen que tener estos procesos biológicos básicos ya desarrollados. Por último aparece la ligamentización. Estos no son etapas que culmina una y empieza la otra, sino que están completamente solapadas. ¿Sí? El proceso de ligamentización se va a extender durante varios meses, ¿sí?, y va a tratar de que ese ligamento tenga, o mejor dicho, ese tendón tenga una similitud con el ligamento cruzado anterior histológicamente. Pero también hay que tener en cuenta que recién esto empieza a aparecerse bastante a los 9 meses, pero todavía no hay una buena adhesión entre glucosaminoglicanos y los elementos que mantienen la cohesión de este tendón. Y por eso acá tenemos el otro puntapié para entender cómo debemos hacer las rehabilitaciones. Nos están diciendo 9 meses y todavía es significativamente diferente. Entonces, si nosotros empezamos a acelerar los tiempos, a bajar los tiempos, sin tener en cuenta lo que está pasando y que no podemos nosotros evitar, no podemos acelerar, esto va a andar mal. Entonces, tenemos que recordar, cuando nosotros tenemos un injerto que usa recto interno y semitendinoso, al no tener las pastillas óseas, ¿sí?, ese injerto va a tardar de 10 a 12 semanas en producirse esta desintegración, mientras que el hueso tendón hueso lo hace entre 6 y 8 semanas. Aquí es donde también tenemos que tener otros puntos. ¿Qué pasa con la biología del injerto? El injerto, que es autólogo, tiene capacidades totalmente diferentes que el injerto cadavérico, como recién explicaban Dani y Federico. ¿Por qué me meto con el tema de los injertos cadavéricos? Porque he tenido casos, cada vez hay más. Uno en particular es mi sobrina, que destruyó la rodilla, en la cual hicieron una plástica multiligamentaria con injerto cadavérico. Y eso hace que tenemos que tener en cuenta que es un injerto mucho más lábil y que va a tardar mucho tiempo más, ¿sí? Prácticamente el doble de tiempo que un autograft, que un injerto del propio paciente. Ustedes van a ver a lo largo de la presentación que yo hago ciertas referencias que están pequeñas, que por ahí no se van a ver bien, pero al final se las junto todas para que puedan investigar más sobre el tema cuando quieran. Tenemos que tener en cuenta que a nosotros nos va a llegar un paciente también con una incisión quirúrgica, con una zona dadora, la cual ya vamos a tener que tener en cuenta dentro de nuestro plan de rehabilitación. Entonces, el semitendinoso, como decía Dani recién, vamos a tener una cicatriz en la zona de la pata de ganso, vamos a tener un proceso cicatrizal, ¿sí? Y en el hueso tendón hueso, una cicatriz casi siempre anterior, hay pequeñas alteraciones mecánicas en las cuales hacen injertos, o mejor dicho, incisiones horizontales, que no son muchas, no son habituales, pero en una época el Hospital Austral lo hacía bastante. Y esto nos indica que nosotros tenemos acá un tejido blando que está cicatrizando, con un tejido cicatrizal que puede densificarse y empezar a darnos problemas como una artrofibrosis. Y eso es algo de ataque kinésico rápido, ¿sí?, para evitar que esas fibras cicatrizales produzcan adherencias que después nos vayan a traer más de un problema. Si bien también es cierto que el hueso tendón hueso trae mayor cantidad de problemas a nivel de artrofibrosis que el semitendinoso. Tengo que también ser sincero, los problemas de rigidez de rodilla los tuve los primeros 2 o 3 años en los cuales empecé a hacer cruzados. Y habré tenido 2 o 3. Luego no me pasó más. Quizá porque le di muchísima más bolilla al tema de la movilización. Y me encontré también con que uno de los principales problemas de las rigideces de rodillas es la cabeza del paciente. El paciente que no quiere mover esa rodilla. Bueno, ahora, tenemos que tener en cuenta también qué es lo que le sacaron al paciente. Acá le sacaron
un sinergista, ¿sí? Un músculo del grupo isquiosural que va a tener como principal función restringir la traslación anterior de la tibia durante su contracción. Primero los problemas. Entonces, ¿qué tendré que hacer? Hay que tener mucho cuidado y, como ya no tengo ese semitendinoso, voy a tener que poner mucho énfasis en recuperar lo que me quede de ese grupo isquiosural. Por otro lado, acá me sacan un tercio del tendón rotuliano, con lo cual yo tengo a flor de piel en estos pacientes la posibilidad de una tendinopatía rotuliana si yo me apuro. ¿Sí? Y acá está uno de los puntos importantes de la rehabilitación, que kinésicamente nos pasó a todos, el tema de los tiempos. ¿Sí? Acá el que se apura pierde, sobre todo porque los 2 primeros meses no vamos a tener una gran mejoría a nivel de la masa muscular, de la capacidad coordinativa, porque el paciente se está recuperando, no tenemos movilidad completa. Tenemos problemas que tienen que ver con la inflamación durante este primer mes, que nos va a producir un montón de dificultades que vamos a tener que ir sorteando cada uno en su momento. Entonces, básicamente cuando aparecen estos ítems a resolver, lo primero que nos va a aparecer es la inflamación. Esa rodilla que nos queda después de la cirugía, en la cual nosotros lo que vamos a tener que buscar básicamente es controlar eso, disminuir ese volumen articular. Recuerden que la cápsula tiene montones de receptores de tensión capsular, lo cual genera reflejos inhibitorios a nivel medular, ¿sí? Y también produce aumento del tono de la musculatura, ¿sí? Que trata de mantener esa articulación con la máxima capacidad de líquido, con lo cual nos tiende un flexo, nos aumenta el tono de los músculos flexores, ¿sí? Y por otro lado nos va a inhibir la acción del cuádriceps. Una vez que controlamos esto, ¿sí? Que nos puede llevar más o menos unas 3 semanas, 4 semanas, empezamos ya a sumarle a nuestro trabajo el tema de gimnasio. Luego va a venir el tema del trote más o menos al tercer mes, teniendo en cuenta que al tercer mes la fuerza tensil, lo que resiste el injerto, está al 50% de lo que debería ser. Cuando nos empezamos a ver esos números es que nos empezamos a dar cuenta de que no es una buena opción el apurarse. Al cuarto mes habitualmente lo mandamos a un trabajo de campo, el cual se va a ir complejizando a la medida que va pasando el tiempo. ¿Sí? Se espera alrededor de los 5 meses empezar con los gestos deportivos, siempre esto teniendo en cuenta un poco una evolución completamente normal del paciente, sin complicaciones, y además teniendo en cuenta deportes abiertos, actividades de contacto, ¿sí? En algunos casos que son deportes cíclicos y que en el contacto incluso puede ser antes. Para entender que entre los 6 y 8 meses se va haciendo la vuelta progresiva al deporte. Vuelta progresiva al deporte. A mí me gusta pensar siempre en la idea de tener en los procesos de rehabilitación un entorno controlado. Cuando hablo de entorno controlado es tener la posibilidad de manejar las diferentes variables que tienen, ¿sí? Los movimientos, los cuales cuando ya pasamos una etapa de deporte, de una actividad en la cual hay otro que juega y hay otro elemento con el cual hay que jugar, ya se vuelve mucho más abierta esa variabilidad y ya no se puede controlar. Por eso el tema de las variables controladas en esta primera etapa que yo lo tengo al jugador, ¿sí? Tengo que ir habilitándolas lentamente. Y por último, ¿sí? A partir de los 8, 9 meses a 12 meses, la habilitación deportiva. Cuando hablo de esos 12 meses, estamos hablando con el uso de los allografts, ¿sí? De los injertos cadavéricos, porque, como les habíamos dicho, ¿sí? Tiene un proceso mucho más lento de recuperación, ¿sí? De su fuerza tensil.
Lo primero que nos encontramos cuando viene nuestro paciente es con la inhibición muscular. La inhibición muscular, ¿sí?, es de origen artrógena, quiere decir que es una inhibición inconsciente producida por el aumento de volumen de esa articulación. Ese aumento de volumen de la articulación produce incapacidad para producir la extensión completa de la rodilla. Acá es donde nos vienen viejos temas que tienen que ver con la biomecánica, con la posición de bloqueo articular, la posición de relajación, en la cual sabíamos que en la posición de semiflexión la rodilla tenía distendida los ligamentos, distendida la cápsula, y de esa manera podía ser capaz de contener mayor cantidad de líquido. Automáticamente, ¿qué me produce? Contracción de la musculatura isquiosural, que es lo que habitualmente nos encontramos con pacientes con contracturas a nivel posterior, y por otro lado, la falta de capacidad de controlar el cuádriceps. Muchos de nuestros pacientes pasan una semana, 2 semanas sin tener un buen control del cuádriceps. Uno le pide que levante la pierna estirada desde la camilla y no puede. O no sabe. O le tiembla como un flan. Bueno, eso tiene que ver por esa inhibición artrógena. Y que esto va a determinar en nuestro proceso de reparación, de rehabilitación de este paciente con ligamento cruzado anterior, una serie de problemas asociados que si no les ponemos el énfasis nos va a complicar, ¿sí?, nuestro trabajo. Cuando nosotros tenemos el dolor o la inflamación a nivel articular, esto determina la alteración o la pérdida de función de lo que es el vasto medial oblicuo, que es el centralizador o parte del centralizador de la rótula. Por lo tanto, se me altera a mí la función del cuádriceps y empieza a tener una tendencia a la lateralización de la rótula. Esa lateralización de la rótula, ¿sí?, ese desplazamiento lateral, hace que se me produzca una alteración en la dinámica femoropatelar. Al alterarse la dinámica femoropatelar, esto me facilita a mí también la degeneración del cartílago articular. Esa degeneración del cartílago articular me va a llevar a un daño articular. Es por eso que la inhibición muscular artrógena es en el primer mes lo que tenemos que nosotros tratar de solucionar rápidamente. Dentro de este proceso, ¿sí?, en la búsqueda de información, a ver de qué está comprobado de la utilización para evitar esta inhibición artrógena, se encuentra el rol de la electroestimulación. En cuanto a la electroestimulación, se hizo una revisión, este es un estudio, una revisión Cochrane, en el cual se evaluaron cerca de 80 trabajos y se buscó a ver qué resultado habían tenido en aquellos pacientes que habían utilizado electroestimulación y los que no. Se encontró claramente una mejoría y se estipuló también que en los casos en que mejor calidad de contracción se lograba y mejor resultado de fuerza final eran aquellos que utilizaban una frecuencia de alrededor de entre 35 y 80 Hz con un ancho de pulso de duración de ese estímulo de entre 200 y 350 microsegundos. ¿Por qué es importante esto? Pregunto yo a todos los que están acá. ¿Cuántos de ustedes durante el primer mes o mes y medio usan electroestimulación? Levántenme la mano. Muchos no, o muchos no tienen cruzado, puede ser. Segundo, en este mes o 2 meses de trabajo de ustedes, ¿quién le varía la frecuencia de estimulación a este paciente? Acá es donde tenemos que tener en cuenta que la inhibición a mí me produce, por un lado, la inhibición selectiva de las fibras rápidas. Pero por otro lado, yo tengo el paciente que tiene dolor muchas veces. El dolor es más inhibidor de las fibras tipo 1. Cuando nosotros empezamos a hacer una rehabilitación de un paciente, no vamos a empezar por las fibras de potencia, claramente, empezamos por las fibras de tipo 1. Entonces, si empezamos por las fibras de tipo 1, estas tienen una frecuencia de descarga mucho más baja. Y esta frecuencia de descarga, ¿sí?, está alrededor de los 200 microsegundos. ¿Sí? ¿Y qué frecuencia vamos a utilizar? Alrededor de 16, 20 Hz, 30 Hz. Las fibras que ya pasan de ser rojas a ser roja-blanca, pasan a tener una frecuencia
de alrededor de 45, 50, 60 Hz. Las fibras más blancas, 75, 80 Hz. Y las que son de super explosión ya pueden llegar en torno a los 100 Hz e incluso más. Pero tienen como contrapartida la dosificación. Yo tengo una fibra lenta, la voy a tener que hacer contraer durante un periodo más largo de tiempo, porque está acostumbrada a sostener una contracción, a mantener. Y a mí, en un primer momento de un proceso de rehabilitación, me interesa que tenga un control postural, no un control de potencia, porque tampoco lo voy a lograr. Entonces, empiezo con frecuencias más bajas, empiezo con tiempos más largos, voy achicando los tiempos, voy aumentando la frecuencia, en la medida que yo quiero modificar ese estímulo, y eso lo tengo que hacer durante ese mes o 2 meses de trabajo. Tengo que modificar. Yo no puedo esperar hacer una rehabilitación que es dinámica, que va pasando por diferentes etapas, una rodilla inflamada, una rodilla seca, una rodilla con poca movilidad, mucha movilidad. Algo que es dinámico, yo quedarme estáticamente utilizando los mismos parámetros siempre para hacer. Eso no debería ser así. Otro de los temas. ¿Quién ha escuchado que si yo recluto los aductores, además recluto el vasto interno? ¿O quién lo ha usado alguna vez? Esto es algo que durante mucho tiempo se viene diciendo. Y esto lo relacionan en que en realidad tienen una relación intrínseca a nivel de inervación entre lo que es el vasto medial oblicuo y los aductores. Entonces decimos, bueno, le ponemos una pelota entre las piernas, entonces eso aumenta el reclutamiento del vasto medial oblicuo, el vasto interno. Pero al hacer estudios electromiográficos no se encontró esta relación. ¿Sí? Esta relación de aducción de cadera con aumento de la contracción del vasto interno. Entonces, esto es un poco a veces de estas charlas, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que en los procesos de rehabilitación se dicen o se transmiten, quizá por experiencia, pero a veces investigando hay cosas que no son tan así. ¿Qué pasa con los ejercicios? Porque dijimos, bueno, una vez que resolvemos esa inhibición artrógena, nuestro músculo va a poder aumentar, ¿sí?, su capacidad de hacer fuerza, va a poder hipertrofiar, mientras esté hinchado no. Bien, entonces empezamos los ejercicios. Y empezamos a ver, tenemos que analizar diferentes variables en estos pacientes. Primera pregunta, ¿qué pasa con el ejercicio y la tensión que se da sobre el injerto? Bueno, entonces, esta es una curva que nos muestra cómo va siendo la tensión de este ligamento reparado, ¿sí?, a lo largo del tiempo. Entonces, tenemos una etapa en la cual, desde el momento en que se coloca dentro del paciente, recordemos que el injerto del tendón hueso-tendón-hueso es un poco mayor en los bancos de prueba que un cruzado anterior. Un semitendinoso cuádruple es prácticamente el doble, ¿sí?, de soportar la fuerza tensora que un ligamento cruzado anterior, pero en el momento que yo lo meto dentro del cuerpo es otro problema. Empieza a bajar la fuerza, ¿sí? Alrededor de los 3 meses su fuerza es más o menos similar, pero sigue decayendo con respecto al ligamento cruzado anterior. Entonces empezamos a tener que entre los 3 y los 4 meses tenemos un momento que es clave, ¿sí? Un momento en el cual a partir de ahí empieza a aumentar su capacidad de respuesta tensil. ¿Y esta cuándo es nuevamente similar a un cruzado normal? Alrededor de los 9 meses. Ahí es donde viene otra vez la pregunta. ¿Mandamos a los jugadores a volver a los 6 meses a hacer la actividad deportiva? Bueno, biológicamente no está dando los tiempos. Ahora bien, ¿qué pasa con lo que es la posición articular? Esto es muy importante para nosotros porque nosotros movilizamos esa rodilla, nosotros le hacemos trabajar esa rodilla, ¿sí? Entonces se encuentra que la mayor fuerza tensil, la mayor fuerza que resiste el cruzado, está entre los 10 y 50 grados de flexión, ¿sí?, con un pico entre los 10 y los 30 grados. Recuerden, arrancamos con una rodilla que está
en flexo, que tenemos que sacar esa inhibición, que tenemos que movilizarla. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si yo tengo un exceso de tensión sobre esa zona, puedo empezar a producir una alteración a nivel del túnel, porque empieza a moverse hacia adelante o hacia los costados, pudiendo producir lo que se llama efecto Banshee o efecto limpiaparabrisas. Esa es otra de las razones por las cuales yo tengo que ir tranquilo al principio. Para algo tengo los tiempos biológicos. Ahora, si me pregunto con respecto a la movilización, una movilización, ¿sí?, genera aproximadamente unos 100 newton de tensión sobre el injerto. Es totalmente segura. Yo puedo movilizar perfectamente un paciente que está con un posoperatorio. No voy a tener ningún problema sobre el ligamento. Pero tengo que tener cuidado con las cosas que le doy para hacer. Segundo problema, habíamos dicho inhibición, problema de alteración del cuádriceps, alteración del tracking femoropatelar. Vamos a ver qué pasa con la rótula, porque acá también nosotros tenemos que brindar ejercicios que tampoco produzcan agresión. Entonces digo, bueno, ¿qué pasa con la patelofemoral? Cuando tomamos la reacción de la fuerza de la rótula sobre el fémur, no es solamente por la tensión del cuádriceps, sino que también tiene que ver con el apoyo, la cantidad de zona que apoya de la rótula con respecto a los cóndilos. Entonces, esta superficie de contacto, ¿sí?, cuando nosotros tenemos aumentada la cantidad de líquido dentro de la articulación, lo que me empuja la rótula hacia arriba, y encima inhibido el vasto interno, hace que un accesorio se ponga muy tenso, que es el tensor de la fascia lata. Entonces, ¿qué termina pasando? Me termina aumentando la presión sobre la cara externa de la rótula, y estoy al borde de hacer un síndrome patelofemoral si no lo tengo en cuenta. ¿Sí? El tensor de la fascia lata se vuelve bastante activo, ¿sí?, cuando el vasto interno no funciona. Y para que tengan una idea, un vasto interno con 10 centímetros cúbicos de líquido dentro de la articulación ya es suficiente para inhibirlo, mientras que para inhibir al vasto externo se necesitan de 40 a 60 centímetros cúbicos. Por lo tanto, pequeña inflamación ya me produce inhibición del vasto interno, pero sin embargo el vasto externo sigue trabajando y me va tirando la rótula hacia afuera. También tengo que tener en cuenta cuál es el área de contacto de la rótula, ¿sí? En los primeros grados de la extensión, ¿sí?, el contacto de la rótula se hace a nivel inferior y a la medida que yo voy flexionando la rodilla va aumentando esa presión, llegando a partir de los 90 grados a tener mucha presión sobre la patelofemoral. Entonces, acá es donde empiezan a jugar cosas que tienen que estar en mi cabeza. Si yo digo, bueno, en función de la tensión que yo tengo que darle, no tengo que darle al cruzado, tengo que tener cuidado que en los primeros grados, entre los 10 y los 50 grados, tengo mucha tensión, pero no tengo a veces mucha presión patelofemoral. Pero si le saco tensión, después puedo tener problemas patelofemorales. Bueno, acá es donde tengo que empezar a manejar esto. Entonces dije, bueno, ¿qué sacamos como conclusión de esto? Es decir, bueno, ¿cómo sería lo más acertado para trabajar en este paciente a las primeras etapas? Bueno, digo, una de las cosas que siempre preguntamos es cadena abierta, sí, cadena cerrada. ¿Cuál hago? En cadena abierta, las fuerzas, ¿sí?, sobre la patelofemoral son menores entre los 90 y los 60 grados. ¿Sí? Cosa extraña desde un punto de vista, porque si mal no recuerdo, una indicación habitual de los problemas patelofemorales era trabajar vasto interno, trabajar de los 60 hasta estirar la rodilla, ángulo corto. Bueno, no estaría dando resultado eso. Ahora bien, la cadena cerrada se comporta al revés. La cadena cerrada, la mejor opción es entre los 60 y la extensión completa. De esta manera, la articulación patelofemoral sufre menos. Entonces digo, bueno, puedo hacer unos trabajos que impliquen un mini squat, ¿sí?, en los primeros grados, y después podía trabajar en cadena abierta. ¿Esto para cuándo se me vuelve importante esto?
cuando tengo asociado a este paciente con ligamento cruzado anterior con una alteración de la patelofemoral. Cuando tiene ya degeneración asociada del cartílago de la rótula, ¿sí? En la cual, si nosotros no tenemos estos cuidados, vamos a irritar la articulación y vamos a tener otro problema en la rehabilitación. Seguimos y decimos, bueno, acá es cadena abierta o cadena cerrada. ¿Qué hacemos? Bueno, investigamos un poquito esto entonces. ¿Qué tiene de ventaja la cadena cerrada? La cadena cerrada, al producirme cocontracción, que es una acción inherente de la cadena cerrada, me produce menor traslación tibial, ¿sí? Me produce menor deslizamiento de la tibia. Pero por otro lado, hay que tener en cuenta que el mini squat no tengo tensión importante. Pero si yo voy hasta abajo de todo, voy haciendo una sentadilla profunda, la tibia se me interioriza. Y ahí sí estoy empezando a generar tensión. ¿Esto quiere decir que un paciente operado nunca más va a hacer esto? No, no. Estamos hablando de qué pasa en las primeras etapas, en los procesos que nosotros tenemos como de principio en la rehabilitación. Por otro lado, ¿qué pasa si tomamos las cadenas abiertas y cerradas con respecto a la patelofemoral? Para el dolor patelofemoral, ¿sí? Según los estudios, habría una mejor indicación de los ejercicios en cadena cinemática cerrada para trabajar los pacientes que cursan con dolor patelofemoral. Mientras que, si yo tomo en cuenta la fuerza del grupo extensor, la fuerza del cuádriceps, habría una ventaja, ¿sí? En cuanto a la capacidad de alzar más rápidamente fuerza en los ejercicios de cadena cinemática cerrada. Entonces, tenemos problemas de dolor, tendríamos que ir para allá. Tenemos necesidad de fuerza, tendríamos que ir para el otro. Pero como siempre, los extremos nunca son buenos, ¿sí? En todos los aspectos evaluados, las diferencias son muy pequeñas. Por lo tanto, tanto las cadenas abiertas como las cadenas cerradas, ¿sí? Son plausibles de llevar a cabo dentro del proceso de rehabilitación sin ningún problema para un paciente operado de cruzado. Muy bien, ¿qué pasa con la musculatura de la cadera? La musculatura de la cadera es fundamental, como hoy lo explicó bien Federico, en el tema del manejo del ligamento cruzado anterior. ¿Por qué? Porque es lo que te estabiliza, es donde se toman los grupos que hacen la rotación de la cadera, es lo que te puede ayudar a evitar el valgo de la rodilla. Entonces, en los gestos complejos, ¿sí? La cadera tiene una gran implicancia porque además se junta con toda la musculatura de la zona media que lleva al tronco y de esta manera puede absorber parte de esa energía rotacional y puede evitar que la pelvis caiga aumentando el valgo. Entonces, esta musculatura de la cadera es muy importante dentro del proceso de rehabilitación de cruzado y a veces no se tiene en cuenta, ¿sí? Desde el primer día. Y tampoco es algo tan complicado, ¿sí? ¿Qué pasa con la cadera? Los rotadores y los abductores, como les decía, son los que le evitan el valgo. Y el valgo es uno de los principales enemigos en cuanto tenemos un pie apoyado fijo en el piso y vamos a rotar el tronco. Esto hay que prestarle mucha atención, sobre todo a las mujeres que tienen más tendencia al valgo, ¿sí? Entonces, hay que reeducar el bajar a una pierna que sea lineal, la recuperación luego de un salto para que no se junten las piernas. Esto también va dentro del proceso de rehabilitación. ¿Y cómo podemos hacer para controlarlo? Bueno, a veces simplemente utilizando una banda de goma, manteniendo la separación de las piernas y realizando, ¿sí? El ejercicio de la media sentadilla, de esa manera lo estoy reclutando. Es algo muy fácil, muy simple, ¿sí? Y olvídense de que las piernitas para afuera, los piecitos para adentro, ¿sí? No ha habido no se ha podido demostrar que tengan un mayor reclutamiento de una manera o de otra.
Otros ejercicios muy simples, lo único que necesitan es unos conos dispuestos en media luna alrededor del paciente y pedirle al paciente que simplemente se agache a tocarlos. De esta manera tiene un control excéntrico de todo el grupo rotador y del grupo extensor, sobre todo el glúteo mayor, ¿sí? Y de esta manera pueden reproducir gestos complejos que impliquen también a lo que es el tronco. Cada vez más me gusta la simpleza con las cosas. Cuando veo ejercicios en los cuales se lo pone el paciente arriba de una pelota, haciendo equilibrio y además jugando a hacer malabares, y por otro lado girando la cabeza para un lado y para el otro, digo, esto ya no me está gustando. Digo, si es capaz de hacer eso bien, perfecto, ¿qué hace conmigo? Hay que hacer las cosas simples. Y creo que a veces las complejizamos demasiado. Muy bien. ¿Qué pasa con los ejercicios por último? ¿Qué pasa con los valores de fuerza? Que este es un problema fundamental. También para tener en cuenta para la alta deportiva. ¿Qué pasa con la fuerza? Bueno, dijimos que a partir del cuarto mes se empieza con los trabajos, se van incluyendo ejercicios cada vez más complejos, se va incorporando la gestualidad propia del deporte, el elemento deportivo, ¿sí? Pero el tema es, ¿cuáles son los valores de fuerza? Durante muchos años trabajé en un lugar donde tenía isocinesia, así que me dediqué a experimentar bastante y también a recolectar mucha información. Entonces, en el momento en que yo hacía eso, mi objetivo era buscar un parámetro para decir, a ver, mi paciente, ¿cómo va con respecto a su evolución? Entonces empecé a tomar a los pacientes que no habían tenido ningún problema, que habían rehabilitado bien, que no tenían ningún síntoma asociado, y empecé a establecer cuáles eran sus valores, y de esta manera tratar de hacer una norma, valores normativos de fuerza en la recuperación del ligamento cruzado anterior. ¿Hay bibliografía? Sí, hay bibliografía, hay hasta lugares web que son específicamente de test isocinéticos, pero, como así yo les digo que no me crean a mí, yo tampoco suelo creer a veces a los trabajos, porque, ¿qué pasa? Agárrenme. ¿Tengo que creer que lo hicieron así? ¿Cuántos alumnos tengo habitualmente que hacen tesis? Si tuviera que creer todo lo que ponen las tesis, sería raro. Entonces digo, bueno, ¿y por qué alguien que publica algo incluso no puede tener intereses? Entonces me puse a hacer mi propia investigación. Y encontré que a los 6 meses, en mis pacientes, ¿sí?, yo tenía alrededor de un 35% de déficit de fuerza del cuádriceps con respecto al sano, ¿sí?, en los casos en que se usó hueso, tendón, hueso. Mientras que el grupo que usó semitendinoso, la diferencia de fuerza era del 20%, a los 6 meses. Entonces, 6 meses, volver a jugar con un déficit de este tipo no parece una decisión muy inteligente. Sigo con el tema de la biología y los tiempos. ¿Qué pasaba con los isquiosurales? Los isquiosurales aumentan mucho más rápido su posibilidad de hacer fuerza, ¿sí? Prácticamente los 6 meses con respecto al lado sano estaban casi iguales. No había mayor problema. Y esto es una buena noticia porque son mis sinergistas para el movimiento. Son los que me van a regular a mí, ¿sí?, la tensión sobre el ligamento cruzado. Y dije, bueno, ¿y qué pasa con la literatura internacional? Me puse a buscar y me encontré con que eran bastante similares. Entonces dije, bueno, no estamos por el mal camino. En la literatura internacional lo que se notaba era 30% de déficit a los 6 meses en grupo hueso-tendón-hueso, 20% del semitendinoso, como venía haciéndolo, y en el valor de los isquiosurales un poco menos de fuerza que los que me habían dado a mí, ¿sí? Pero bueno, claramente, 6 meses yo todavía estoy con un déficit importante a nivel de fuerza. Por lo tanto, yo no me tengo que apurar. Muy bien. Entonces, ¿qué saco como conclusión yo de esto que traté de armar? Lo primero de todo, ¿sí?, es que la rehabilitación es un proceso largo en el cual yo puedo tener complicaciones, en los cuales yo no puedo establecer un tiempo predeterminado en el cual yo tengo que hacer las cosas. Yo sí creo
en los protocolos en función de que me marquen un camino por donde ir. Un protocolo, una idea de valores, a mí me indica o un mínimo o un máximo. Yo siempre lo comparo como si fuera una ruta. Me indica la banquina de la izquierda y la banquina de la derecha. Pero son tiempos que me dicen no menos de o no más de. Por ejemplo, yo sé que un paciente no debe, bajo ningún punto de vista, tener menos de 90 grados de flexión al mes. Porque es un paciente que va a terminar una movilización bajo anestesia. Muy probablemente. Entonces, ese es el parámetro, un no menos de. ¿Tengo 100? ¿Tengo 110? Genial. Así como yo tengo también el parámetro de no antes de los 3 meses que corra. Listo. Yo sé que puedo tardar 3, 3,5 o 4, según la evolución del paciente. El protocolo no te tiene que decir exactamente lo que tenés que hacer. Te tiene que dar una idea para que vos sepas cómo está desarrollándose ese proceso de rehabilitación. La biología en sí tiene que ser lo que yo miro, lo que tengo que entender para producir mis acciones kinésicas. Yo tengo que trabajar apoyando las acciones biológicas. Yo no curo a nadie. Lo que hago es generar un estímulo que va a producir una respuesta. Y esa respuesta debe ser en función de la mejora de ese tejido. Por lo tanto, yo tengo que entender cómo se desarrolla ese tejido a lo largo del tiempo. Si yo acelero los tiempos, voy a tener problemas. Uno de los estudios que leí, hecho por unos noruegos, que si algo que deben ser es ser derechitos, decía, a los 6 meses, los pacientes que volvían a su actividad deportiva de alta demanda, a los 6 meses, tenían en los próximos 2 años casi un 80% de probabilidades de que tuvieran dolores, inflamaciones, reinjurias. Y que si nosotros se iba extendiendo de a un mes, 7, 8, a partir de los 9 meses, yo ya le estaba sacando el 50% de esas probabilidades, ¿sí?, de que tuviera una lesión asociada o un problema, un problema post-cirugía de cruzado anterior. Por lo tanto, todo esto del tiempo biológico me parece que no lo podemos dejar de tener en cuenta. Y esto es la base para mí. Somos agentes de salud. No nos conviene pensar en una rodilla a los 6 meses, a los 8 meses. Yo tengo que pensar en la rodilla que le va a acompañar a esta persona toda su vida. ¿Sí? Tenemos muy pocos de nuestros pacientes van a ser deportistas de primer nivel que vivan de su rodilla. Los otros tienen que convivir con ella. Entonces, no es necesario apurarse. Tenemos que ser más agentes de salud y cuidar esa rodilla y pensar a su futuro. Muy bien, por último, si bien está chiquito, después se los voy a pasar a los organizadores. Estos son todos los trabajos que yo pude leer o fui desarrollando para armar esta charla. Seguramente se los voy a dar a ellos los títulos, los pueden buscar fácilmente. Hoy en día buscar en internet es muy fácil. Hay buscadores en donde ustedes utilizan lo que se llaman los términos MESH, ¿sí?, que son los títulos médicos, ¿sí?, y de esta manera pueden encontrar fácilmente diferentes tipos de artículos. Cumplido con el tiempo, les agradezco por... Gracias, Marcelo. ¿Qué hacemos con los pacientes que no los tuviste prequirúrgico y vienen con una flexión importante? ¿Flexión importante o con déficit? No, con una flexión, con déficit. La verdad es que la realidad indica que el prequirúrgico de un cruzado son lo menos, son escasos, salvo que, como decía Oidan, se trata de operar rápidamente, pero la verdad que lo que podemos hacer en el prequirúrgico es tratar de entregarle al cirujano una rodilla lo más seca, lo menos complicada posible y educar al paciente para lo que viene después. Eso para mí es el principal efecto de un prequirúrgico, porque por más que yo me encargue de aumentar la masa muscular y demás, que en un mes mucho no voy a hacer, me encuentro con que después, por la inhibición que va a producir
la cirugía no va a tener muchos resultados. Por eso creo que es más un tema también de educación de lo que va a venir después. Con respecto a las rodillas flexas. Primero, ABC de la rehabilitación de un cruzado. Lo primero que se debe buscar es la extensión total, completa. ¿Eso quiere decir que va a ser activa? No, porque va a tener líquido y va a tener incapacidad del cuádriceps. Pero si ustedes no se quieren complicar, la extensión completa debe ser lo primero a lograr la primera semana, 10 días. Tienen que tenerla estirada. Aún así va a venir flexo por todo esto que veníamos hablando. Ahora, ¿dónde está la clave de la flexión? ¿Sí? Que yo no desate las dos banderas rojas típicas, ¿sí?, de los procesos de recuperación. Que yo le inflame más o que yo le genere dolor. Si yo al paciente lo movilizo con dolor, lo único que voy a estar haciendo es aumentando el tono muscular y voy a predisponerlo más a que la rodilla quede en flexo. Entonces, lento, gradual, progresivo, fácil, ¿sí? Y hay que deshinchar esa rodilla, hay que desinflamarla. Entonces, pueden utilizar diferentes tipos de vendaje con la visión que ustedes tengan. Quieren hacer un vendaje compresivo, quieren hacer un vendaje con neurotape, eso lo van a decidir ustedes. El objetivo es desinflamarlo. Con la herramienta que ustedes lo hagan, va a ser con la que mejor usen, con la que más conozcan, con las que más les guste. Si no desinflamos esa rodilla, no va a funcionar. Otra de las cosas que se trabajan, podemos tener problemas con las rodillas flexas. Hay algunas que son de resorte kinésico. Por ejemplo, las que son debido a la tensión de la musculatura posterior o de la pared posterior. Nosotros hemos utilizado incluso hasta tracción de partes blandas. Camilla inclinada a 15 grados, tobillera, polea. 15 a 20 minutos, ¿sí? Tengo las imágenes también. Y se ganaban de 5 a 10 grados, ¿sí?, de extensión, porque lo que hacía era una tensión que utilizábamos, un 15 a un 20% del peso corporal sostenido durante 15 a 20 minutos. Pero a veces tenemos rodillas flexas cuyo origen está en la artrofibrosis, en la parte anterior, ¿sí? Entonces, lo que se llama síndrome del cíclope, se produce un engrosamiento, ¿sí?, se produce un tejido fibroso anterior y en esas no tenemos mucho que hacer. Vamos a terminar con el doc que haga una artroscopía de liberación, ¿sí? Pero la verdad que hoy en día, ganando la extensión y haciendo una movilización sin que el paciente le duela y controlando la hinchazón de la rodilla, prácticamente no hay chance de que ande mal. Salvo, bueno, defectos que sean quizás o problemas de la cirugía con un ligamento muy corto, pero esas cosas ya nos quedan más allá de lo que podemos hacer nosotros.